las cárceles, jueces, políticos y presos. Rosa Montero, la escritora española, decía hace un tiempo que había escuchado un dicho que ayuda a definir la situación de una sociedad específica. Para definirle cabalmente a una sociedad, dice Rosa Montero que hay que mirar 4 cosas. El estado de las carreteras, la dentadura de la gente, la situación de las mujeres más pobres y la situación de las cárceles. Deseo abordar este tema. La Biblia es sin duda un libro sabio. En el Génesis plantea que el delito es consustancial, algo vital, inseparable de la condición humana. La expulsión del paraíso terrenal representa un juzgamiento divino ante la desobediencia. Después de narrar ese juicio, la Biblia, en el mismo Génesis, narra la forma en que Caín le mata a su hermano Abel. Es decir, la Biblia insiste psicológicamente en el tema, profundiza en nuestra humana, frágil y limitada condición. Solo que, digo yo, el crimen, la muerte de Abel es el mayor genocidio de toda la historia de la humanidad. Lo digo medio en serio, lo digo medio en broma, lo digo basado en las estadísticas. Los habitantes del mundo en ese entonces eran 4 personas: Adán, Eva, Caín, Abel. Al morir uno de los 4, desapareció el 25% de la población mundial. 25% que hoy equivaldría a asesinar a 1.750 millones de personas, toda vez que la población mundial en el año 2012 bordea, como todos sabemos, los 7.000 millones de habitantes. El delito, insisto, es consustancial con la condición humana. Cuando yo era estudiante del bachillerato, tuve la oportunidad de leer la novela Terra Nostra, escrita por Carlos Fuentes, escritor y novelista recientemente fallecido. En esta novela, en el capítulo titulado No Huir, Fuentes narra cómo funciona una comunidad perfecta, con justicia, con igualdad, con sueños. En esa comunidad, en esa ciudad, sin embargo, alguien, sin tener frío y sin tener hambre, roba. El delito, el crimen, la violencia son parte vital del Homo sapiens. Las sociedades
como todos sabemos, repudian, condenan y sancionan el delito. El delincuente es puesto en interdicción. Esto significa que pierde algunos derechos, que pierde muchas de sus libertades. Básicamente, la libertad corporal. Antes de la celebración del hipotético pacto social que permitió el nacimiento, el surgimiento de la sociedad civil, la ley vigente era salvaje y espontánea. Era la ley del ojo por ojo, diente por diente. Con el transcurso de los tiempos, esta ley fue reemplazada por los tribunales. En primera instancia, los tribunales eclesiásticos. Después, los tribunales civiles. Un gran avance. Cuando me hablan de los tribunales especiales eclesiásticos, yo me pongo realmente en estado de espanto. Dice Jacinto Benavente, si el día del juicio final la justicia es totalmente infinita e imparcial, Dios deberá ser el primero que deba sentarse en el banquillo de los acusados. Yo agrego las Teresas de Calcuta, los Gandhis, los papas, los arzobispos, los obispos, los cardenales, los pedófilos, los curas pedófilos. Los tribunales de justicia representan, sin duda, un gran adelanto en la historia de la humanidad. En los últimos tiempos hay corrientes que con el afán de atacar al establishment, al capitalismo, a la organización social, hay corrientes que se han dado por defender hasta cantinflescamente a los delincuentes. Esto es un evidente retroceso que no abona en favor de los derechos humanos. Se dice, por ejemplo, que todos debemos oponernos a lo que se llama el populismo penal. Populismo penal que tiene, supuestamente, como hilo conductor, el aumento de las penas. Quienes se oponen al llamado populismo penal dicen, si las penas no disuaden a las personas que delinquen, las penas no cumplen una función. Una lógica absurda. Con ese criterio, si es que las penas no disuaden, tendríamos que eliminarlas. Con ese criterio, por poner un ejemplo, y por si acaso me esté escuchando un diputado, para que entienda. Si una chica, si una joven es violada, la culpa es de la minifalda. O como dicen ahora los expertos en autoayuda, la culpa es de la vaca. Hay una corriente que se llama reparadora, restaurativa. Esta corriente manifiesta que no hay que buscar tanto el encarcelamiento de la persona que comete el delito, a quien ni siquiera le llaman delincuente porque dicen que es una víctima de la sociedad. No hay que buscar, afirman, el encarcelamiento de esa persona.
Hay que buscar la reparación, que incluye el perdón correspondiente, el eventual pago de multas y otras sanciones pecuniarias. Eso se afirma. La restauración de la persona que cometió el delito. El otorgarle reparaciones a la víctima y también a la sociedad. Para mí, esto es una utopía que tiene algo de distopía. Sin embargo, como habrá algún tontuelo devoto supuestamente de los derechos humanos que me esté viendo y escuchando, voy a utilizar una frase más pintoresca. La pura, bella, incomparable teoría de la reparación es una auténtica sinfonía de Mozart. Una bella y auténtica sinfonía de Mozart tocada por la banda sorda y limitada de un pueblo abandonado. O sea, terrible, cansina. Debo, sobre el tema de las cárceles, dar testimonios concretos. En este momento, en Argentina, se manifiesta que para reinsertarle al delincuente en la sociedad es necesario ponerle en contacto con ella. Con este razonamiento, con esta hipótesis, los delincuentes están saliendo de las cárceles para asistir a actos culturales. Bella propuesta. Solo que los actos culturales son los mitines políticos que organiza Cristina Kirchner, su hijo Máximo, la Cámpora y otros hinchas, torcedores y devotos a sueldo de ese gobierno. En el Brasil, en estos días, se anuncia, he leído el dato en las llamadas redes sociales virtuales. En estos días, en el Brasil se anuncia que para los delincuentes que leen hay una reducción eventual de la pena. La propuesta me parece interesante, solo que la lectura no es sinónimo de arrepentimiento. Hay cultos perversos, hay cultos sanguinarios, hay cultos genocidas, cultos asesinos. Pero no me lo crean a mí. Vayan y vean, por ejemplo, la demoledora y bella película llamada La Naranja Mecánica. Después de ver esa película, más que certezas, quien mira la película tiene dudas, hipótesis, pistas, aproximaciones, pero nada más. En la convulsionada Colombia de Juan Manuel Santos, que estos mismos días busca negociar la paz con la narcoguerrilla de las FARC, en esa Colombia existen graves problemas en las cárceles. La solución no está en construir nuevas cárceles, porque no hay dinero y porque tampoco existen programas de resocialización, de rehabilitación del delincuente. Al revés, en esas cárceles los delincuentes se especializan. Los expertos manifiestan que no se promocionan ni organizan las cadenas productivas mediante las cuales los presos pueden vincularse a un trabajo real, productivo,
valorado, rehabilitador. Frente a esta situación, hay juristas que han planteado algunas alternativas importantes. Yo voy a citar exclusivamente una que me parece interesante, iniciativa de la cual yo he hecho el debido seguimiento. Esta iniciativa se llama Plan de Descongestión Carcelaria. Se trata de una medida acuerdo de corresponsabilidad de libertad vigilada. Medida acuerdo firmada ante el juez de la causa por un padrino del interno y por el propio interno, como es obvio suponerlo y pensarlo. Medida acuerdo. Esta medida acuerdo debe estar avalada por una póliza de seguro suscrita por el padrino del preso y también por el preso. Pero al tiempo que se suscribe la póliza, hay que presentar y conseguir la aprobación de un proyecto productivo de readaptación a la sociedad. El proyecto productivo debe tener por lo menos una duración similar a la pena que se le ha impuesto al delincuente. En caso de incumplimiento del preso, el padrino debe informar inmediatamente al juez sobre la fuga, desobediencia o incumplimiento que se haya producido. Naturalmente, este plan padrino tendría o tendrá vigencia en causas determinadas donde los presos hayan demostrado previamente una conducta intachable y un eventual, evaluable arrepentimiento. Interesante propuesta. No creo yo, ni remotamente, en las cárceles privadas que tanto se elogian en los Estados Unidos. Los elogios allá provienen básicamente del ala más conservadora del Partido Republicano. No creo en la jurisprudencia. Los abogados, que siempre son menos inteligentes que los delincuentes, que siempre son menos inteligentes que los delincuentes, citan la jurisprudencia como última palabra, sin percatarse que en la jurisprudencia hay tantas sentencias a la carta como platos en un restaurante de lujo. Ah, bendita jurisprudencia.